Tan, 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 tan. Hola a todos, estamos en este nuevo video podcast que ya sería más o menos nuestro sexto video podcast que ya tenemos en nuestro canal. Bienvenidos a Conectándonos con su presentador Gómez Carrasco Gerardo Antonio y el que va a hacer este podcast. Y hoy, para el podcast del día de hoy, vamos a hablar de un tema bastante importante que actualmente también sucede mucho y yo lo padezco, puede decir, tiene que ver mucho conmigo. Y es dos problemas que tienen actualmente los jóvenes. Principalmente existen dos problemas que actualmente tienen los jóvenes, los cuales son el sobreestrés académico, ya sea por trabajos, materias, y la presión social, ya sea de tu grupo de amigos, siendo obviamente tu grupo con el que te convives, con el que pasas el tiempo al lado de tu escuela, o ya sea familiar. O sea, la presión que te ejerza tus amigos, tu familia, tus padres, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos y en el día de hoy vamos a hablar de eso. Hice algunas entrevistas que van a ir viendo así en varias partes a lo largo del video. Y primero empezamos hablando sobre estrés académico. ¿Por qué sucede? Actualmente en México hay muchos jóvenes que sufren este padecimiento que es sobre el sobreestrés, debido a que no es como antes, en los viejos tiempos, que se podía, digamos, había una menor tasa de que podían a lo mejor hacer trabajos, podían a lo mejor que ven con nosotros. Y se preguntarán, ¿por qué sucede? Pues es que sucede mayormente, por ejemplo, yo lo he vivido, sí, depende mucho obviamente del alumno. Hay alumnos aplicados, hay alumnos que siempre están al pendiente. Yo sí entrego, soy aplicado, sin embargo, no siempre todo el tiempo lo estoy aprovechando en eso. Me la paso haciendo otro tipo de cosas, como jugando videojuegos, por ejemplo. Y entonces es bastante diferente a una persona que, por ejemplo, lo es juntar esos trabajos, o no tiene los recursos, no tiene esa facilidad a la hora de poder llegar a hacer trabajos, y por eso se terminan, digamos, juntando, digamos, así, revolviendo. Y esto causa que al final el alumno se sobreestrese debido a los sobretrabajos. Al final depende también de algunos de... ¡Corte comerciales! Perdón por ese corte, es que tuve unos videos aquí en mi casa. Bueno, regresando al tema, por esto actualmente sí sufren muchos jóvenes al sobreesforzarse a la hora de, por ejemplo, hacer muchos trabajos, debido a que luego algunos profes, por ejemplo, pueden llegar a ser exigentes, más que nada obviamente en media superior, por ejemplo, que los profesores llegan a ser exigentes o llegan a pedir más de mucho, pero obviamente es para nuestro conocimiento, para nuestro estudio, para poder aprender, para prepararnos para, como dirá para aquí la escuela, para prepararnos para la vida. Y bueno, regresando al tema, esto depende del alumno. Mayormente, obviamente, hay alumnos ordenados, hay alumnos que no son ordenados, alumnos que les gusta dejar al último todo, alumnos que les gusta primero tener todo y ya después poder hacer lo que ellos desean, aunque interfieran en sus cosas personales, etcétera. Existen muchos ejemplos de esto y es bastante normal el que sufra un alumno del sobreestrés debido a la escuela. Actualmente sí es muy común, se llega a pasar muchas veces debido a los trabajos, maestros, problemas en casa también también los problemas en casa, problemas familiares también afectan el pensamiento del alumno, ya que le está acumulando problemas. Eso es lo que pasa. No solo son los problemas que llega a tener en la escuela, por ejemplo, aparte de los trabajos, ya que se frustra, el alumno se frustra, sino que también puede llegar a que acumule problemas, acumule cosas. Eso es lo que lleva a cabo al final a que se sobreestrese, se sienta mal, no pueda. Entonces al final es muy importante saber cómo ordenar tu vida, cómo cronometrizar, digamos, ese tipo de cosas, el que tengas tiempo para ti, para ti, tus cosas personales, y tiempo para la escuela, saber cuándo entregar cosas y siempre estar siendo puntual a la hora de poder hacer eso para poder sacar buenas calificaciones, por ejemplo. Obviamente no todos aspiran a tener buenas calificaciones, no todos aspiran a estudiar universidad o a un trabajo así importante. Sin embargo, es muy importante saber que las calificaciones al
final nos van a terminar sirviendo para todo en la vida, si queremos buscar un trabajo, por ejemplo, aunque no estudiamos en la universidad. Y bueno, el sobreestrés mayormente ocurre yo creo que desde secundaria, digamos, yo creo que sí, desde secundaria llega a pasar eso, el sobreestrés del alumno. Actualmente sí, yo creo que sí es bastante el sobreestrés que llega a pasar a los alumnos, por ejemplo, de secundaria, que aunque no sean tan grandes, sí ya tienen ese pensamiento, ya tienen ese razonamiento a la hora de querer algo, querer desear algo, querer hacer algo, etcétera, etcétera. Y más que ya nada, yo creo que donde más sucede sería en la universidad y bachilleratos, o sea, media superior, debido a que normalmente es donde más se exige y donde empieza la vida adulta de un alumno, donde ya empieza a madurar completamente y donde ya empieza a pensar de otra forma, pensar en futuro, pensar en impuestos, pensar en cosas que normalmente no debería, Entonces es bastante importante saber cuándo se pide ese tipo de cosas. Y mayormente yo creo que el sobreestrés ocurre por los trabajos. Sin embargo, a la acumulación de problemas, como dije, ya sean en casa, ya sean los trabajos, ya que al fin y al cabo mayormente yo creo que lo que sucede es que se acumulan las cosas, los problemas que tienen las responsabilidades, ya que la mayoría de nosotros no tenemos completamente responsabilidad de nosotros, no tenemos responsabilidad ante otros. Entonces, obviamente si hay personas que sí la hacen, yo más o menos, y entonces es bastante confuso, digamos. Tiene que saber bastante cómo vamos a interactuar con esto, cómo vamos a poder hacer tal cosa, ver esto, etcétera, etcétera, muchos tipos de cosas. Entonces es bastante importante el saber tomar tu vida personal y tomar tu vida académica. Al acumular los problemas, mayormente al final se deja de lado lo de los trabajos y por eso termina siendo sobreestrés al cual, ya que primero deseas enfocarte en tus problemas personales, en tus problemas familiares, en tus problemas de tu comunidad, etc. Y al final dejas de lado las tareas, dejas de lado los trabajos, por ejemplo. Eso termina haciendo que se te acumulen los trabajos, terminas haciendo que se te estreses al ver todo lo que tienes que hacer, y el alumno al final no quiere hacer nada, se estresa, se frustra contigo mismo, se frustra con los profesores, ellos también se llegan a frustrar. Entonces es bastante importante saber eso. Bueno, cambiando de escenario, no es cierto, es mi cuarto, ya no tiene nada que ver. Y bueno, regresando a lo que dijimos sobre estrés, mayormente los problemas yo creo que se acumulan, como dije, y yo creo que principalmente existe debido al siguiente tema que vamos a hablar más adelante, que sería la presión social. Esto que sucede yo creo que enfoca mucho, yo creo que al final el sobreestrés que se tiene el alumno también tiene que ver mucho, ya que prácticamente afecta el cómo ve todo, cómo lo ven y cómo piensa hablar cuando lo ven, cómo piensa interactuar. Depende mucho obviamente de la ideología del alumno, de la persona, de cómo piensa, qué piensa que sí está bien, qué piensa que está mal, pero obviamente ahí es cuando ya tienes que saber cada persona, no todos somos iguales, todos somos diferentes en alguna cosa, somos diferentes. Entonces yo creo que es bastante importante saber eso. Y bueno, regresando al tema sobre la presión social, sobre el planteamiento del sobreestrés. Actualmente yo creo que, por ejemplo, poniendo un ejemplo, en mi bachiller yo creo que sí sufren bastantes alumnos sobreestrés debido a el excesivo, a veces luego la acumulación o el excesivo trabajo que tienen que llegar a hacer, ya sea porque no conocen el tema, desconocen, no piden ayuda, principalmente porque no piden ayuda, no tienen esa mentalidad de querer pedir algo, poder pedir ayuda para poder forzarse más en la escuela, por ejemplo, poder entender algún tema, poder entender al profesor, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío, el sobreestrés sí me ha llegado a pasar varias veces, también junto con la ansiedad, que luego llegan a acumularse los problemas en casa, llegan a querer, luego se ponen de un lado los problemas en casa,
Del otro lado se ponen las tareas, trabajos, proyectos, etcétera, etcétera, que tengo que llegar a hacer, tengo que cumplir, obviamente para cumplir las expectativas, que eso ya es el otro tema. Y en el centro mi necesidad, lo que yo quiero, que sería por ejemplo jugar videojuegos, digamos. Entonces son tres principios que se tienen, y qué es lo que quiero, qué hago, qué deseo, ya dependería obviamente de la persona. Ya depende de cómo veas qué vas a hacer, si vas a organizarte, si vas a tener tiempo, si vas a tener ese toque para poder completar los trabajos. Entonces es bastante complicado saber qué interponer, qué preferir, prácticamente qué prefieres. Obviamente la mayoría siempre va a escoger sus preferencias, su deseo, lo que la persona quiere. Obviamente siempre se va a pedir eso, siempre se va a querer tomarlo y quererlo. Entonces es bastante complicado, bastante frustrante a veces. Luego también el querer hacer algo, pero por tus propios principios o por tu flojería, flojera, digamos, que no terminas haciendo las cosas, no terminas haciendo lo que tú te parece, y termina siendo muy importante en el pensamiento de los jóvenes. El sobreestrés termina provocando que a lo mejor se vuelvan más distantes, estén más furiosos, estén enojados, estén frustrados con la vida, digamos, estén frustrados con la vida. Entonces es bastante importante el cómo manejar las cosas, cómo manejar tu vida, tanto académica como personal, y el saber qué hacer, en cómo vas a organizarte, cómo vas a hacer cada cosa, el pensar, el razonamiento, lo más importante del ser humano, el razonamiento, el conocimiento. También para eso vamos a la escuela, ¿no? Para estudiar, para conocer, para aprender y después aplicarlo, razonando y aplicarlo en nuestra propia vida. Es muy importante el saber eso y el saber qué queremos cuando seamos qué queremos hacer a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que podemos llegar a experimentar. Tenemos que saber eso, y yo creo que es bastante importante saber eso. Y el último punto, yo creo que voy a dar una conclusión, ya luego pasamos al siguiente tema. Y yo creo que el sobreestrés es muy importante el saber cómo manejarlo, el saber pedir ayuda, por ejemplo, saber pedir ese consejo a alguien, ya sea alguien ya importante de tu vida, como tu madre, tu padre, un amigo, tu mejor amigo, algún profesor, tu tutor, etcétera, etcétera. Existen muchos ejemplos. Entonces es bastante importante pedir ayuda. Y en segundo punto, el saber manejar las cosas, no siempre dejar todo al último, ya que termina siendo una vida vaga, termina siendo una vida que no es buena, digamos, no es algo agradable, ya que terminas alejando a las personas que te rodean. Por ejemplo, el tener una vida vaga, el de no querer hacer algo, el no hacer las cosas, y al final no vas a tener nada. Y bueno, voy a poner ahorita mismo, dos entrevistas que hice a algunos compañeros algunos compañeros de mi escuela, para ver qué opinan del tema, y también van a responder algunas preguntas de la presión social. Y después de eso, regresando, vamos a ir a ver sobre qué es la ansiedad, qué es la presión social. Así que sin nada más que decir, nos vemos regresando del corte. Adiós. Bueno, hola, estamos después del corte estamos en la primera entrevista que vamos a hacer a nuestro compañero de salón, que es Daniel Duque Romero, y vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre el tema. Por ejemplo, hola, ¿qué onda? Hola, me presento, Daniel Duque Romero, yo soy nuestro compañero. Y pues bueno, damos inicio a esta entrevista. Bueno, ¿por qué crees que sucede el sobreestrés en los alumnos? Ok, la verdad pienso que el estrés excesivo en los alumnos es puede ser, yo tengo tres causas principales, que puede ser o compañeros que gracias a ellos se distraen y no te dejan pues entender bien la clase, y pues uno se atrasa. Luego el siguiente son los profesores, que luego por no explicar bien, pues uno no lo entiende y quieren que hagas algo que no entendiste en clase, y ahora por eso te tienes que exigir de más fuera de la escuela para aprender ese tema que nunca aprendiste en la escuela. Y luego el otro son o tutores o padres de familia, que exigen demasiado al hijo, en este caso un alumno,
que exige tener unas muy buenas calificaciones y pues eso lo puedes hacer bastante. Son las tres principales causas que yo considero. ¿Y por qué crees que el motivo es que aumenta la presión social, por ejemplo, en un entorno social, tanto como familiar? Ok, la verdad yo pienso, igual tengo unas principales razones, que puede ser primero por algún trauma en el pasado, que le hayan hecho, no sé, algún bullying. Ser o algo. excluido. Exacto, por ejemplo, que le digan, ah, no, tú eres muy feo, ¿no? Muy chaparro, muy gordo, muy flaco. Puede ser. O también puede ser incluso por algo mental, bueno, todo es mental obviamente, pero puede ser por algo que tú mismo te generas en tu cabeza y dices, bueno, si voy para acá, me van a decir, ah, no, es que yo creo que soy muy feo. No me lo han dicho, pero yo lo creo, entonces pues no, porque me van a decir, ah, estás muy feo, no, vete. O estás muy, no sé, muy gordo, cosas así, güey. Entonces pues sí, son las principales cosas que yo creo. Y por última pregunta que tengo, ¿qué consejos darías para evitar todo esto, el sobreestrés y la presión social? Ok, los consejos que yo les recomiendo primero es, bueno, principalmente piensen primero ustedes, que no les importe lo que alguien más les diga. Segundo, si están muy estresados, sáquenlo de alguna forma. Por ejemplo, vayan a caminar, hagan algo que les guste, jugar videojuegos, hablar con sus amigos, hablar con compañeros, lo que sea. Y si ya es un tema mucho mayor, busquen ayuda con profesionales como psicólogos, etc. Qué Es bueno. muy importante. Muchas gracias por tu cooperación y esa ha sido la primera entrevista. Gracias por ver. Hola a todos, estamos en la segunda entrevista del video podcast y estamos con nuestro compañero Daniel Sandoval Cinto y vamos a hacerle las entrevistas. Bueno, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿por qué crees que sucede el sobreestrés en los alumnos? Pues no sé, podría ser por diferentes factores, diferentes factores como, no sé, tener muchas cosas que hacer, muchos problemas en casa o por el tema de las tareas excesivas. Entonces pues yo creo que por eso pues pasaría eso. Y la segunda pregunta que tengo para ti es, ¿por qué crees que existe la presión social, tanto como familiar, tanto como en tu círculo social que tienes? Pues más que nada, bueno, es que varias personas piensan diferente. La presión social en mí no, como tal, no tengo una presión social por querer encajar en un círculo social o algo en el estilo. O sea, si no sé, se podría decir que si no me hablan no es como que me vaya yo a preocupar o me cause ¿cómo te podría decir? Me cause algo a mí en las emociones, ¿no? O sea, al contrario, o sea, si no me hablan pues me da igual. Y la última pregunta que tengo para ti es, ¿qué consejos darías a una persona que está sufriendo mucho sobreestrés a la hora de, por ejemplo, en la escuela, o también tiene alguna presión social, tanto como familiar, tanto como sus amigos o grupo con el que se junta en la escuela? Pues más que nada que se la lleve. Ay, Que se conectó, güey, qué pedo. Ah, no, está grabando todavía. La pregunta. La tercera. A ver. Bueno, la última pregunta que tengo para ti es, ¿cómo crees que unos consejos que darías a la hora de alguna persona algún alumno joven que esté sufriendo sobreestrés o una presión social, tanto familiar que tanto como por su grupo de social? Pues yo les diría que, bueno, en el ámbito académico, que pues más que nada que se la lleven tranquilo y que pues a la hora que, no sé, los maestros o docentes pidan un trabajo, pues que lo entreguen en tiempo y forma y sin problemas, así no tendrían una presión de entregar trabajos o de frustrarse más que nada. Y pues del círculo social, pues como les digo, o sea, relájense. Hola, estamos de vuelta después de las dos entrevistas que hicimos. ¿Y qué tal les parecieron? Escríbanme en los comentarios qué tal les parecieron, qué tal les pareció las dos entrevistas que hicimos. Próximamente pondré las otras dos entrevistas que hice y daré mi conclusión del tema. Y bueno, ya hablamos durante bastante tiempo sobre el estrés académico y dimos una conclusión bastante buena, yo creo, a mi opinión, obviamente. Cada persona tiene su opinión, entonces yo creo que es bastante buena. Y ahora vamos a hablar del segundo tema importante de este podcast, ya que es la presión social. El peligro de todo alumno, ya sea, porque existen dos principales, ya sea la social, como dice su nombre, ya que mayormente donde tiene que ver con la presión social sería en tu grupo de amigos, por ejemplo, tu grupo con los que convives en tu escuela, con los que te agradan, te sientes
te sientes seguro con ellos, entre comillas, obviamente depende de cómo se ve una persona, cómo le ve a otra, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos. Y el otro importante, ya que se divide en dos, yo creo que más importantes, es el familiar. Hablaremos primero del social. ¿Qué conlleva la presión social? Principalmente el sobreesfuerzo y la manipulación, ya que normalmente por presión social, ya sea por ejemplo que tus amigos quieren que hagas tal cosa, y son más, tus amigos quieren que les hagas tal cosa, tus amigos quieren que tomes tal cosa, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos. Entonces tú al final terminas siendo manipulado y terminas ejerciendo debido a la presión social, la presión de que te estén mirando, estén hablando de ti, estén viendo sobre ti, qué vas a hacer. Entonces ahí, para poder mayormente, lo que se hace con la presión social es para poder encajar en un grupo de personas, encajar en la sociedad, por ejemplo. Entonces es bastante importante saber cuándo decir sí o no, prácticamente, ya que esto conlleva mucho a malas decisiones. Obviamente no todos los grupos sociales son malos, y a veces te ayudan a hacer muchas cosas. Muchas veces los amigos son muy importantes a la hora de poder desarrollarnos, ya que nos terminan ayudando. Y el otro punto a tratar que voy a hablar es sobre la presión familiar. Yo principalmente de las dos me asocio mucho a la presión familiar, debido a que siempre mi madre quiere que saque buenas calificaciones, mínimo 9, y yo sí, tienen que ser mayoría 10. Entonces es bastante importante el saber que obviamente como todavía nosotros no nos independizamos, no tenemos una propia casa, una propia vida, ya no pagamos impuestos. Entonces es bastante importante el saber, obviamente seguimos las reglas de nuestra casa, las reglas de la casa de nuestras madres, nuestros padres. Entonces termina siendo bastante a veces injusto, ya que obviamente se tiene que hacer todo lo que se diga, porque ellos siempre tienen la razón, y son nuestros padres. Entonces es bastante importante, yo creo, que el saber cuándo decir sí y cuándo decir no, ya sea por métodos de, por ejemplo, decirle no a tus amigos, no hace daño. Tal vez lleguen a enojarse contigo, tal vez pueden llegar a separarse, pero no vale la pena luchar por una relación que desde el inicio estaba mal. Es una relación que no era fructífera entre amigos, porque tenían cada uno sus diferencias. Siempre va a haber problemas debido a las diferencias, ya que cada persona tiene su forma de pensar, cada persona tiene su forma de creer, y cada persona tiene su forma de ver a los demás. No todos van a querer ser tus amigos, nunca. Nadie va a tener todos van a ser sus amigos. Siempre va a haber una persona que es indiferente a él, indiferente al tema, indiferente a la sociedad. Entonces es bastante importante el saber esto. La presión social yo creo que ocurre muchísimo a partir de la secundaria. También, como dije en el anterior tema, sobre el sobreesfuerzo, pero principalmente yo creo que la presión social ocurre desde la secundaria, y ya después ahí sí se desarrolla más hasta el punto del bachiller y la universidad, pero principalmente yo diría que es en la secundaria, debido a varios factores, ya que obviamente en la secundaria teníamos, por ejemplo, entramos con 12 años, 11 años a la secundaria, imagínense. Entonces es muy fácil el poder, a esa edad nosotros todavía no tenemos muy buen razonamiento, no tenemos un razonamiento así, así quiero hacer tal cosa, solo quieres vivir, prácticamente hacer lo que te traiga, te depare el destino. Entonces esto termina siendo una presa fácil, digamos, para nosotros, que al final nos terminamos manipulando a otros en la secundaria, ya sea por nuestros propios deseos o por la presión social que nos ejerce, por ejemplo, gustarle a conseguir una novia, gustarle a alguien, el caerle bien a un amigo, ya sea aunque estés lastimando a otros o estés manipulando a otros, el caerle bien a una persona solo por, como le dice, los simpeo, muchos ejemplos, hay muchos. El ejemplo principal yo creo que sean los Sims, que los Sims que prácticamente hacen todo con tal de que una mujer, por ejemplo, los vea, una mujer ahí pueda darle cariño, digamos,
Entonces es bastante importante saber esto. Y ahora ya después de que veremos, ahora vamos, el otro que es el familiar, ya depende mucho de los padres, ya que no todos los padres son estrictos. A muchos sí, obviamente, ya que quieren lo mejor para sus hijos, quieren, aunque estén a lo mejor dañando su propia ideología o lo que ellos piensen de tal cosa, para que prácticamente los padres manipulan a sus hijos, obviamente. Desde pequeño siempre se manipula al hijo para poder hacer tal cosa, para poder tener una mejor vida. Obviamente siempre se le ha manipulado a los hijos para poder sacarle provecho y poder hacer su camino que siga un camino específico, aunque esté literal, según ellos, para que no tenga espinas, por ejemplo, digamos, un camino de rosas sin espinas. Y bueno, y ahora que hablamos de la presión social, pasaremos a las últimas, yo creo que 2 entrevistas y leeremos la conclusión del video. Así que ahorita nos vemos después del corte. Adiós, otra vez. Ya. Hola compañeros, buenas noches, ya que sea esta hora, acaba de llover. Después del próximo corte que tuvimos, vamos a hacer la tercera entrevista a mi compañero llamado Jacob Morales Verdeo sobre los jóvenes. Así que la primera... Hola, me llamo Jacobo y voy a hacer la entrevista. Bueno, la primera pregunta que tengo para ti sería: ¿cómo crees que el estrés afecta a los jóvenes actualmente? Bueno, el estrés puede afectar ya sea de manera emocional y pues eso afecta el rendimiento académico, o si no, también puede afectar en el área de trabajo, por así decirlo. Ajá. ¿Y crees que también la presión social, ya sea social, donde tu grupo de amigos, por ejemplo, o de tu familia, está afectando tu rendimiento o afecta también el rendimiento de otros? Bueno, al menos para mí no me afecta, pero en el caso de otros puede que sí, ya sea más por la presión familiar, porque eso es lo que más sucede. ¿Qué consejos darías para evitar este estrés que normalmente... Bueno, regresando a mi pregunta, ¿tú qué crees? ¿Qué consejos darías para un joven, por ejemplo, que está sufriendo por este estrés académico o a lo mejor por una presión social de su familia? ¿Qué crees que deberías hacer? Debería apoyarlo y recomendarle buscar ayuda profesional en todo caso de que pues ya sea un caso muy grave, o si no también que busque ayuda en su entorno, ya sea familiares, amigos, o sea, en sí que busque apoyo total. Ok, muchas gracias por tu cooperación. Y esa sería la tercera entrevista. Muchas gracias por ver. Hola, estamos en la cuarta entrevista y estamos con mi compañera Jennifer Juárez Flores. Hola. Y vamos a hacerle las mismas preguntas que hicimos a mis otros compañeros que ya entrevisté. La primera pregunta que tengo para ti sería: ¿tú qué crees que está afectando actualmente a los jóvenes en el estrés académico? ¿Me puedo repetir la pregunta? ¿Tú crees que el estrés académico actualmente está afectando a muchos jóvenes? Obviamente. ¿Y de qué forma? Pues les da ansiedad, les da obviamente el estrés, les da pensamientos malos, como ahí que estoy viendo acá. ¡Cállate! Bueno, la segunda pregunta que tengo para ti es que ¿crees que actualmente se afecta mucho la presión social, ya sea de tu grupo de amigos, por ejemplo, o de tu parte de familia? Sí, porque la gente, me va bien la respuesta, porque la gente tiene mucho que influir en la forma en la que tú te sientes. Por ejemplo, si la gente hace algo y a ti no te gusta, te sientes en la presión de que te guste y ya. Y por último, ¿qué consejos darías a alguien que está sufriendo por este tipo de estrés académico o alguna presión social, ya sea de familia o de social? Que busquen ayuda con un terapeuta, le surge. Ok. Bueno, muchas gracias por ver. Eso sería todo, gracias. Bye. Y bueno, estamos de vuelta, así que como pudieron ver, todos, la mayoría tienen la misma opinión, que son mi grupo de amigos, digamos. Ellos nunca me han ejercido, por ejemplo, ese tipo de presión social, ya que siempre me dan la opción de decir sí o no. Entonces es bastante importante saber esto. Y como conclusión, yo creo que la presión social es muy importante saber el sí o no, saber cuándo está bien y cuándo está mal, ya sea por solo poder querer encajar con un grupo, querer hacer que te guste a alguien, querer hacer que te quieran, por ejemplo, hacer que te quieran, hacer que te caigas bien, poder divertirte a veces también puede ser.
Entonces es muy importante el saber qué cosas están bien y cosas están mal, y saber cuándo decir sí o no a tal situaciones que a lo mejor tú no quieras, pero por la presión social quieras aceptar con tal de poder caerle bien, encajar, etcétera, los ejemplos que diré. Y bueno, hasta aquí el final del podcast. La verdad estuvo bastante bien, muy informativo, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo podcast que llega dentro de una semana. Así que espero que les haya gustado. Este es Gómez Carrasco Gerardo Antonio y nos vemos en el próximo video podcast de Conectándonos. Gracias por ver, adiós, nos vemos.